Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Israel en estado de emergencia. Su primer ministro dice que están ya en la Segunda Guerra de Independencia. Y va más allá, dice que no aceptarán un cese de hostilidades con el grupo terrorista de Hamás, después de los horribles ataques del 7 de octubre. Ellos empezaron la guerra y asegura que no habrá un alto al fuego. Todo caminando ya en dirección a la profecía del Salmo 83. Donde esta alianza que han hecho los enemigos de Israel va preparando el escenario para que se cumpla los versículos 3 y 4, que su objetivo es destruir la nación de Israel para que ya no haya más memoria del nombre de Israel. Y en esta alianza, todos los protagonistas que van a participar van alineándose conforme a la palabra de Dios. Y empezamos las noticias con el Líbano, que es Gebal, donde el jefe del grupo terrorista libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, se reunió con altos representantes de los grupos terroristas Hamás y Yihad Islámica, que son los que están en Gaza y que es la zona de los filisteos, preparándose y alineándose para los siguientes pasos que van a dar. Mientras tanto, Israel advierte que Hezbollah está arrastrando al Líbano a la guerra. El portavoz de las fuerzas de defensa israelí, Jonathan Conricus, formuló estas declaraciones en el marco de las preocupaciones de los ataques transfronterizos promovidos por el grupo terrorista chií Hezbollah, que es patrocinado, armado y financiado por Irán, que desaten un amplio conflicto regional de inesperadas consecuencias. Y advirtió, Hezbollah está arrastrando al Líbano a una guerra donde no tiene nada que ganar y sí mucho que perder. Ante la escalada que está provocando Hezbollah, y enfatizó, ya muy peligrosa, donde se están viendo más y más ataques cada día, explicó el vocero israelí. Mientras tanto, aviones de combate israelí atacaron infraestructuras militares de lanzadores de mortero perteneciente al ejército sirio, informó el ejército de Israel. Y vemos que también Siria se está alineando para los eventos finales, donde las consecuencias con la destrucción de Damasco cada vez se acerca más. Mientras tanto, en la frontera sur, Egipto, los agarenos, el presidente egipcio al-Sisi dijo que es de extrema importancia evitar una ofensiva terrestre de Israel contra la Franja de Gaza, donde están los grupos terroristas Hamás y Yihad Islámica, en una declaración conjunta con su homólogo francés Emmanuel Macron, que este asunto de frenar esa ofensiva terrestre de Israel es de extrema importancia. Y en esa línea que Egipto ya tiene, también ya está Jordania, que es Edom. Jordania retira a su embajador en Israel hasta que se detenga la guerra en Gaza, donde el rey jordano Abdalá II reclamó durante una cumbre en el Cairo un alto al fuego inmediato.
Yemen declara oficialmente la guerra contra Israel. Los rebeldes hutíes chiíes pro-iraníes que controlan la capital de Yemen han iniciado ataques contra Israel, enviando misiles y drones. Y cuando escuchamos los rebeldes hutíes chiíes pro-iraníes, aquí vemos quién está atrás de esto: Irán, que es el asirio, quien patrocina, arma, financia y dirige lo que ya va caminando para la guerra del Salmo 83, y que todo indica que pronto está por suceder. Todo caminando conforme a la profecía bíblica, donde los protagonistas y los escenarios profetizados para estos tiempos finales se van pintando y alineando exactamente como están escritos en la profecía bíblica. Y ahora nos vamos a la información en Arabia Saudita, que son los ismaelitas. La guerra de Israel con Hamás amenaza ya la economía global. Podría asestar un duro golpe a la economía global, advirtieron autoridades bancarias en Arabia Saudita, donde advierten: estamos ya en una coyuntura muy peligrosa. Todo esto se va intensificando y es una alerta que estas noticias van caminando conforme a la profecía bíblica para que muy pronto se cumpla la guerra de la confabulación del Salmo 83, porque está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Ya no es de si va a suceder, sino es cuándo va a ocurrir, cuándo será. Donde Israel, ante este conflicto y amenazas, va a ser exactamente atacado por varios frentes. Y para poder comprender y entender la magnitud de este terrible escenario que están ya preparando estos terroristas, donde las señales ya son claras de que la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás ya se está extendiendo a Siria y pronto será en más lugares. Tan es así que el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán está en el Líbano para coordinar los ataques terroristas contra Israel. Y en esta angustia de Jacob, de Israel, es importante saber qué está pasando en el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel. Vámonos a la declaración que dijo Benny Gantz en Israel, que Israel se enfrenta a un desafío que no ha experimentado desde su creación. Así está ya de caliente esta intensidad para decir que Israel se enfrenta a un desafío que no ha experimentado desde su creación. Y advierte ante estas amenazas de guerra. Estamos en una campaña amplia de amenazas que requiere responsabilidad y criterio en la preparación de las medidas necesarias y determinación en su ejecución. Se lo repito, y determinación en su ejecución. Más claro, ni el agua, que esto está por acontecer, lo que nos advierte el Salmo 83 de la guerra de la confabulación y de las naciones y grupos terroristas alrededor de Israel que se van a involucrar y se van a enfrentar a Israel. Y el resultado nos lo da la misma palabra, Amós capítulo 1, donde todos estos protagonistas que quieren ir en contra de Israel serán destruidos. Rusia recibe en Moscú a funcionarios del grupo terrorista Hamás e Irán, y el objetivo declarado de la visita es discutir la guerra en curso, escuchó bien, la guerra en curso con Israel y la forma de detener a los sionistas apoyados por Estados Unidos y Occidente. La delegación de Hamás también elogió la posición del presidente ruso Vladimir Putin y los esfuerzos de la diplomacia rusa.
Israel ve esta invitación de altos funcionarios de Hamás en Moscú como un paso obsceno que apoya el terrorismo y legitima las atrocidades de los terroristas de Hamás, dijo la Cancillería israelí. Y aquí aprovecho esta noticia porque si ya se está acelerando también los eventos para la siguiente guerra de Gog y Magog, como nos lo dice Ezequiel capítulo 38, versículo 2, cuando venga Gog, el líder ruso, de la tierra de Magog, que es Rusia, y príncipe de Ros, de Rusia, cuando invadan a Israel junto con otras naciones, entonces analicemos que la guerra del Salmo 83 está por ocurrir. Y aquí viene una respuesta para aquellas personas que nos han preguntado por qué la guerra de Gog y Magog es antes de la semana 70. Porque hay una base bíblica muy clara y contundente que nos da Ezequiel capítulo 39, versículo 9, después de que sean destruidos todos los enemigos que invadan, que vayan a atacar a Israel, van a estar los habitantes de las ciudades de Israel haciendo hogueras con las armas de Rusia y todas las naciones que se juntaron contra Israel, que van a quemar y harán fuego con ellos, con estas armas, durante 7 años, exactamente lo que dura la semana 70 de Israel. Y aquí también contesto para aquellas personas que han sido influenciadas por predicadores o doctrinas en que ellos afirman que solamente faltan 3 años y medio de los 7 años que son de la semana 70 de Israel, cuando por 7 años Israel estará quemando las armas de todos los enemigos que fueron en la guerra de Gog y Magog. Ahí nos damos cuenta que esas doctrinas que afirman que nada más faltan 3 años y medio se contradicen con lo que dice la palabra de Dios, que estas armas tienen que estar quemándose por 7 años. Y eso será en la semana 70 de Israel. Por eso exhortamos a que siempre lean todo lo que escuchan o vean, para que bajo palabra de Dios se edifique y su conocimiento no sea solamente bajo comentarios de predicadores, sino bajo la palabra de Dios, que es muy diferente. Como humanos podemos cometer muchos errores, y más cuando no se estudia correctamente la palabra de Dios. Y ahora nos vamos a contestar las preguntas que nos han llegado a través de las estaciones de radio como a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para hacer estas preguntas. Dios los guarde y bendiga siempre. Donde nos dicen, queremos saber quién es la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis, porque hay predicadores que dicen que esa mujer es la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo, y esto lo dan como una base bíblica para creer que la iglesia pasa la semana 70 y la gran tribulación. Y aquí vamos a contestar conforme a la palabra de Dios, pero también tenemos que hacer una aclaración. Muchas de esas personas o doctrinas que hablan que es la iglesia de Dios olvidan o pasan por alto varios versículos. La misma Biblia nos dice de quién se trata esa mujer. Para ello tenemos que irnos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 1. Ahí nos dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, escuche y ponga atención, una corona de 12 estrellas. De 12 estrellas. Y ahora, si usted se pregunta quién es esa mujer, la misma palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 37 versículo 9, para que no nos imaginemos o creamos cosas que no son. Génesis capítulo 37 versículo 9 y versículo 10, allí nos dice la palabra de Dios que José, que cuando le contó su sueño a su padre Jacob y a sus hermanos, a todos los hijos de Jacob, que es Israel,
Y para que no nos quede la menor duda de lo que decimos, vámonos a Génesis capítulo 35, versículo 10, cuando Dios le dijo a Jacob: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Ahora ya con esa base bíblica, por favor, si son tan amables, Génesis capítulo 37, versículo 9, que José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Escuchó bien, ya no son 12 estrellas, son 11 estrellas que se inclinaban a José. Las 11 estrellas, los 11 hermanos de José y él hacen las 12 estrellas. Los 12 hijos de Jacob, Israel, las 12 tribus de Israel. Es la clave para entender que está hablando de Israel, no de la Iglesia de Dios o la Iglesia de Cristo. Y aquí hemos contestado y aclarado con la palabra de Dios que la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis es Israel. Y aquí también contestamos para las personas que preguntan quiénes son los que participan en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Y así comprender mejor que en el periodo de la gran tribulación, ¿a quién les está hablando que vivirán ese tiempo? Que no es para la Iglesia de Cristo o la Iglesia de Dios. Para que nos quede claro, cuando el dragón, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, se enfureció contra la mujer, contra Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí vuelve a confirmar que está hablando de Israel, y este es para el periodo de la semana 70, cuando viva Israel, su última semana. Y para que nos quede claro, Levítico 27, versículo 34, ahí nos vuelve a confirmar que estos son los mandamientos que ordenó Yahvé, Jehová, a Moisés para los hijos de Israel. Se lo repito, para los hijos de Israel, no para la Iglesia de Dios o de Cristo. Y esto fue en el monte de Sinaí. Por favor, regresamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y ahora vamos a la parte final de este versículo. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estas personas que tienen el testimonio de Jesucristo? Aquí la palabra de Dios nos está hablando de las personas, los convertidos a nuestro Señor Jesucristo en el periodo de la semana 70. Nos lo dice Apocalipsis capítulo 6 del versículo 9 al 11. ¿Quiénes son los que tienen el testimonio? Que cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y escuche, y por el testimonio que tenían. Tenían el testimonio de nuestro Señor Jesús porque sus familiares le predicaron, sus amistades le predicaron. Y estas personas son las que no se convirtieron en el tiempo de gracia. Fueron fríos, pero en el periodo de la semana 70 es cuando se acordarán al ya no poder ver a estas personas que fuimos arrebatados, y tendrán el testimonio. Ahí queda claro, son personas que ahora sí, por ser salvos, morirán por su fe en nuestro Señor Jesucristo. Así también nos los dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y aquí otra base bíblica que nos dice que el arrebatamiento tiene que suceder antes, porque para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos,
como nos lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 18. Y en el tiempo de juicios ya no hay salvos vivos, solamente va a haber salvos muertos. Aquí se contesta quiénes son los que tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es muy importante creerle a la palabra de Dios, no lo que diga el hombre. Por eso seguiremos exhortando a leer la palabra de Dios para que no cualquier doctrina o predicador les venga a quitar esa bendita esperanza que es el arrebatamiento, como nos lo dice Tito capítulo 2 versículo 13. Y si nuestra fe, como nuestra obediencia, está conforme a la palabra de Dios, seguro que nos iremos en el glorioso evento del arrebatamiento. Pero si usted no tiene esa fe por estas doctrinas o predicadores que le quitan esa bendita esperanza, mucho cuidado cuando le hace más caso y le cree al hombre que lo que le dice la bendita palabra de Dios. Entonces, su fe no está puesta en la palabra de Dios, sino en el hombre. Y para aquellas personas que siguen creyendo o siguen diciendo que estarán en el periodo de la semana 70 y la gran tribulación, lo que se conoce como el día de Jehová, de Yahvé, deben de leer con mucho cuidado lo que les advierte y les dice Amós capítulo 5, versículo 18 y versículo 19, porque muchos o no lo leen o lo desconocen de este consejo y advertencia que nos está diciendo Dios. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¡Ay! Una expresión de dolor. ¡Ay de los que desean el día de Yahvé, de Jehová! Y te pregunta, ¿para qué queréis ese día de Jehová? ¿Para qué lo quieres? Si va a ser de tinieblas y no de luz. Nada más vea cómo se está preparando el escenario para las guerras del fin y la cadena de efectos que vendrán. Tan es así que el versículo 19 nos dice cómo será el horrendo caos que se vivirá, para decirnos, es como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y se apoyare su mano en la pared y ahí se encuentra con una culebra que le muerde. Es un escenario terrible lo que viene, que muchas doctrinas y predicadores minimizan los eventos de juicio que vienen para la semana 70, con su periodo de la gran tribulación, ignorando promesas divinas que Dios nos ha dejado para poder estar seguros de que nos va a librar de los juicios. Romanos capítulo 5 versículos 8 y 9, donde Dios nos muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué grande amor! Que siendo pecadores, nuestro Señor Jesús aún así vino a morir por nosotros. Y el versículo 9 nos los deja muy claro, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por nuestro Señor Jesús, Yeshua, seremos salvos de la ira del tiempo de juicio. Y aquí quiero dejar muy claro, la persona que no cree en el arrebatamiento es una persona que no tiene fe en la palabra de Dios, porque está escrito y profetizado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos capítulo 11 versículos 5 y 6. Y cuando hay personas que aun cuando les está uno mostrando las bases bíblicas, le siguen creyendo a esas doctrinas o predicadores que les dicen que van a pasar la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, les pregunto en el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le quiere creer? ¿A esos predicadores que es palabra de hombre?
o lo que está escrito y profetizado en la Biblia, que es la palabra de Dios. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara, usted decide si cree en el arrebatamiento, y para tener esa certeza tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp, por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice, llevando su santa y bendita palabra. Porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video. Y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice en grande manera. Y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Y Génesis 12:3, que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. La voz de alerta se ha dado a tiempo, y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento, debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. El tiempo de gracia se acaba y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca
y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa, y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa, se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor.